Bien, amigos, continuamos en A Su Salud, en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Llame usted y participe. Recuerde que este programa es en vivo todos los martes a las 5 de la tarde. Todos los martes, 5 de la tarde, para todos ustedes. Si usted quiere vernos en retransmisiones, bueno, hay varias retransmisiones. Y si usted nos quiere seguir o buscar a través de www.asusalud.tv, ahí también usted nos encuentra en Twitter y en Facebook. ¿Cómo está, doctor Luis Virgen? Bienvenido al programa de los especialistas. Buenas tardes, Joel, amigos de Su Salud, buenas tardes. Bienvenido. El doctor Luis Virgen, cardiólogo intervencionista con especialidad en cateterismo y angioplastías, director de Cardiovascular Research Institute de la Torre del Edificio Profesional del Carmen. Doctor, los infartos, hemos tocado este tema tan interesante que pues, hoy vamos a hablar de lo que es la muerte súbita. Y bueno, para ello nos vamos a apoyar en una serie de imágenes que tenemos por ahí y un programa muy interesante, el cual voy a invitar al público para que esté muy pendiente si usted ya sufrió un infarto. Primeramente, doctor, ¿qué es este padecimiento de muerte súbita o esta característica de un infartado? Mira, Joel, buenas tardes nuevamente. Cuando nosotros hablamos de muerte, pues realmente la muerte es algo que la mayoría de sus veces es inevitable. Hablamos de que la muerte es algo a que a final de cuentas todos nosotros vamos a llegar. El problema es cuando nosotros tenemos algo que es conocido como muerte súbita, como tú lo comentabas, como muerte fulminante. La muerte súbita, la Organización Mundial de la Salud la refiere como aquel colapso cardiorrespiratorio, cardiocirculatorio que aparece una hora después de haber aparecido los síntomas. O sea, era un paciente o una persona aparentemente sana que comenzó a tener un problema y que llegó a fallecer en menos de una hora de que comenzaron los síntomas. Y la muerte súbita se ha considerado o es hoy uno de nuestros principales enemigos porque se presenta o se puede presentar hasta en el 15 o en el 20% de las muertes en el global. Aparte de ser algo no tan frecuente en la población, pero el 15 o 20% de las muertes pudiera ser por una causa súbita o por una causa fulminante. ¿Qué tan frecuente es, doctor? Sí, en nuestra población en general, como se comienza a presentar del 15 o el 20%, lo importante en su frecuencia es que la mayoría de las causas, o sea, el 80 o 90% de la gente que tiene muerte súbita es por una causa cardiovascular. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer en ese momento cuando alguien pierde, cuando entra en esta etapa del infarto, doctor? Sí, lo primero... Es todo un proceso, ¿no? Se va dando. Sí. Hay algunos síntomas, ahí se menciona que no siempre se acompaña de síntomas, pero explíquenos todo esto, doctor. Sí, lo primero que nosotros debemos de pensar cuando llega o cuando tenemos un problema de salud como es el infarto agudo del miocardio y que a final de cuentas 15 o 20% de los pacientes que tienen infarto del miocardio comienzan con una muerte súbita, o sea, su primer síntoma es la muerte súbita sin antes tener dolor, sin antes tener alguna manifestación, es comenzar a pensar y atacar el problema que son las enfermedades arteriales coronarias. Y de eso ya platicamos sobre los factores de riesgo, sobre qué hacer en caso de un infarto, pero qué hacer cuando alguien tiene un infarto y en el 15 o 20% comienzan o presentan una muerte súbita como el primer evento cardiovascular. Lo primero que tenemos que hacer es pensar que alguien que no responde, o sea, que nosotros le hablamos y que el paciente no responde, es alguien que pudiera estar pasando por un cuadro de muerte súbita de una manera fulminante. Lo primero que hay que hacer es llamar a un servicio de emergencias, porque el servicio de emergencias es quien nos puede rápidamente llevar un aparato que conocemos nosotros como desfibrilador. Y este desfibrilador o el choque tan famoso que nosotros hemos escuchado es realmente quien nos puede ayudar a salvar una vida. Y una arritmia, doctor, del corazón o fibrilación. O sea, esto que usted está mencionando también se le conoce. Sí. ¿Quiere que le ponga estas imágenes? ¿Verdad? A ver, el doctor está pidiendo estas imágenes. Efectivamente, esta causa, cuando nosotros hablamos de que llega un desfibrilador, lo que el desfibrilador hace es evitar, abortar una arritmia que es conocida como fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular se presenta hasta en el 80%, 70% de los pacientes que tienen muerte súbita por un problema de las arterias coronarias. Entonces, lo primero es que de las muertes súbitas que nosotros tenemos, lo más frecuente es de que sea cardiovascular. Y de las cardiovasculares, lo más frecuente son las arritmias. Entonces, si nosotros tuviéramos que evitar tener una muerte súbita, tenemos que comenzar a pensar que debemos de tener los mecanismos de salud para tener un desfibrilador o para evitar tener esa arritmia. Si nosotros nos pusiéramos a pensar en los países de primer mundo, Joel, vamos a recordar de que los países en su gran mayoría cuentan con un sistema de salud en el que está esta imagen que tú tienes de un corazón con una especie de un rayo.
Y cuando nosotros vemos eso, significa que existe un desfibrilador, que existe un aparato que es capaz de dar un choque. Y esto en prácticamente todos los lugares públicos deberían de existir. Cuando te hablo de lugares públicos significa aeropuertos, significa centrales de autobuses, significa estadios de fútbol, significa policías, significa todas las personas que tienen un acceso al público en general. Un centro comercial. Entonces, eso en muchos países está bien legislado, infelizmente en México no tanto, pero nosotros sabemos que si el desfibrilador llega rápido, fíjate qué interesante, Joel, por cada minuto que nosotros perdemos 10% la chance de vivir. Y eso es muy importante porque si nosotros hablamos al servicio de emergencias y el servicio de emergencias tarda 5 minutos en llevar un desfibrilador, tenemos 50% de posibilidad de éxito. Si tarda 1 minuto, tenemos 90%, pero si tarda más de 10 minutos en llegar a este aparato que es conocido como desfibrilador, entonces la posibilidad de sobrevida cae a menos del 10%. Entonces es muy importante que una vez que nosotros vemos a alguien que tiene un colapso o alguien que se desmaya y que no responde, llamar a un servicio de emergencias y decirle, tenemos a alguien que acaba de perder la conciencia y que probablemente está pasando por una arritmia y que necesitamos un desfibrilador. En realidad estos desfibriladores externos que existen en el mercado son para ser utilizados por el público en general. O sea, que en los países donde alguien ya tiene un entrenamiento, Joel, no necesita ser un médico, no necesita ser una enfermera o un paramédico para aplicar un choque. Basta tener un curso de desfibrilación para saber cómo colocarlo y el propio aparato, una vez que uno lo prende, le va avisando lo que uno tiene que hacer. El aparato es inteligente y el aparato sabe cuándo va a dar el choque y cuándo no lo va a dar el choque. Y lo más importante, por ejemplo, en Estados Unidos, en los casinos, en los aeropuertos, en todos los lugares públicos existe el acceso. De hecho, hay países en los que han sido entrenados han sido los policías, porque los policías son los que pueden llegar más rápido a lugares donde pasa un evento. Entonces, bueno, la mayoría de los policías están entrenados, vamos a ponerlo en las patrullas y el tiempo que tardan en llegar realmente es mínimo. Cuando nosotros tenemos un sistema de salud en el que el paciente puede ser, una vez que se dio el choque, la posibilidad de sobrevida, mientras de que el choque sea rápido, es muy alta. Entonces nosotros logramos que el paciente pase por esa arritmia y vuelva y regrese a aquel ciclo que habíamos platicado, donde el paciente que tenía un infarto necesitaba rápidamente ir a una sala de cateterismos. Mira, este es el tiempo que tardan en Estados Unidos en una media nacional que es alrededor del 5% de sobrevida. Si tú lo comparas con los policías de Minnesota que están entrenados, esto se va al 40%. Y si tú los comparas en los casinos, en los que hay mucha gente que está entrenada y se llega rápidamente, es más del 50 o 60% de sobrevida. O sea, la manera de evitar la muerte súbita es que el servicio de emergencia llegue de una manera rápida. Doctor, y en estadísticas que aumenta el porcentaje en los casinos de este tipo de eventos, de infartos, digo, por aquellos de los que pierden. Sí, en los lugares también puede ser. En los lugares donde hay estrés, en los aeropuertos también aumenta, en los centros comerciales, porque hay gente que comienza a hacer ejercicio, inclusive en los parques temáticos, como podrían ser los centros de diversión, no solamente de los casinos, sino en los parques donde hay sube y baja. También ahí es estratégico, también es un lugar en donde la población lo pudiera tener. Es muy frecuente que la muerte súbita se presente en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo. Es 2 a 4 veces más frecuente que en la población general. Y por eso es muy importante que la gente que tiene factores de riesgo sepa, identifique que ya tuvo un infarto, identifique que tuvo un factor de riesgo, ¿sí? Y que sepa dónde va a llamar para tener un servicio de emergencia. Este es un entrenamiento que se da y que comenzó en el programa de Chicago. Lo que veíamos antes era el aeropuerto. A ver, y todos me regreso a la anterior, doctor. Mira, todos esos puntitos que tú ves en blanco son puntitos donde está un desfibrilador. Y el tiempo en el que tarda en la mayoría de los aeropuertos en Estados Unidos, desde que alguien se desmaya hasta que llega un desfibrilador, es menos de 1 minuto. Esto significa que la probabilidad de que le vaya bien es arriba del 80%, o sea, de que reciba un choque y el paciente pueda vivir. Oye, doctor, pero esto es en el que ya se infartó. O en el que se está infartando. O el que se está infartando también. Así es, en el que se está infartando. 20% de la población, el primer evento que tiene de un infarto es muerte súbita y nosotros tenemos que rechazarlo dando un choque para poder salvar al paciente. Ahora bien,
¿Es posible eso o se puede realizar o se realiza eso en México? Sí, si nosotros llevamos un servicio médico de emergencia, el servicio de emergencias llega en la ciudad de Guadalajara o en Zapopan, etcétera, se recibe un choque a tiempo, el paciente podría ser un sobreviviente. Yo siempre digo que un paciente que tuvo un infarto es un paciente que es un sobreviviente, que necesita un tratamiento, que necesita cuidados, necesita controlar sus factores de riesgo, que lo hemos platicado, Joel, para no volver a tener no solamente un infarto, sino para no volver a tener o no tener una muerte súbita. Doctor, en un infartado tiene mayor probabilidad o es más frecuente, vamos, este tipo de eventos en alguien que ya sufrió un infarto, ¿verdad? Así es. En alguien que tiene factores de riesgo, la posibilidad de tener muerte súbita es de 2 a 4 veces más que en la población en general. Y en un paciente que ya tuvo un infarto, que tiene problemas, es hasta 10 veces más frecuente que en la población en general. O sea, que si tengo factores de riesgo o si ya tuve un infarto, tengo que preocuparme porque un evento que yo puedo sufrir podría ser la muerte súbita. ¿Muerte súbita se pudiera presentar en un adolescente también? Así es, se puede presentar en un adolescente. ¿En un deportista? Tenemos muchos casos de gente que está jugando en las canchas de Sí. fútbol, etcétera, y que tiene una muerte de repentina, súbita, y muchas veces por causa de una arritmia también, Joel. ¿O pueden ser cuestiones genéticas? O también por cuestiones genéticas. Doctor, pues es interesante este tema. Vamos a invitar al público para que participen en este programa porque Cardiovascular Research Institute tiene un programa el cual participa todo aquel que ya haya experimentado este tipo de episodios, un infarto. Si usted ya vivió un infarto, pues es muy importante darle seguimiento. No tenemos la cultura de la prevención, doctor, en nuestro México, y es muy importante saber que todo aquel que vivió un infarto, pues tenga que dar un seguimiento. Cardiovascular Research Institute tiene este programa para todos ustedes, en donde incluye consulta por especialista, diagnóstico y chequeos cardiológicos, tratamientos médicos, viáticos. Hay también este otro programa para los que por supuesto califican para ello. Hay modo de que se les pueda ayudar en gastos de transporte y bueno, por supuesto que todo esto es de forma gratuita, todo esto es gratuito, aquí están los teléfonos y hay requisitos, por supuesto que es muy importante. Los requisitos son que tenga 55 años de edad, que haya sufrido por supuesto un infarto y que tenga modo de documentarlo. Puede ser también cirugía de corazón, un bypass, qué sé yo, una operación de corazón abierto, cualquiera de estos procedimientos pueden ser, puede usted participar con ellos, obviamente los tiene nada más que documentar. Debe usted llevar su expediente médico y respaldarlo. Aquí están los teléfonos para que pueda participar en este programa, que todo esto es sin costo. Si me puedes poner los teléfonos nuevamente, es el 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 y el teléfono 3613 3813-1040. Sí. 38, es 38 13 1040. 38 13 1040 con el 0133 y el teléfono 32 88 90 76. Aquí están los teléfonos para que usted participe. Es el doctor Luis Virgen, cardiólogo especialista en cateterismo y angioplastía del edificio profesional del Carmen. Muchísimas gracias, doctor. Un saludarte. Gracias. Vamos nosotros. Fíjese que, oiga, doctor, su página antes de que se me olvide, porque por aquí alguien, déjeme dar el nombre de alguien que nos escribe de Culiacán, quiere su página. Sí, nuestra página es www.doctorvirgen.com, sí, o www.endovascularcardiology.org. Te las paso, Joel, te paso mi correo electrónico también, es dr.luisvirgen@hotmail.com. Muy bien, pues ahí tiene la información y aquí está el teléfono para que usted siga participando porque enseguida estaremos platicando con el ozonoterapeuta, el doctor Miguel Ángel Montoya. Patología especializada, como siempre, para ti más ya 41 años, ¿no?, de entregar resultados seguros y confiables.